Hola, ¿cómo se llama? A ver, la Buenas tardes, introducción. ahorita nos estamos juntando aquí en el Jardín Sociológico de la Universidad Autónoma de Baja California, Claro, que se llama Facultad de Ciencias Humanas. Bueno, más que nada juntar los dos temas que hemos visto en la clase de análisis de la complejidad fronteriza en sociología. en sociología. Vamos a hacer los temas, uno sobre la autora Nicole, que tiene que ver sobre ¿tienen identidad nacional los fronterizos baja californianos? Y el de con Valenzuela Arce con el de transfronteras y límites liminales. Vamos ahora que sí a juntar estas características que comparten estos dos, sobre todo más que nada con José Valenzuela desde la frontera como tal, o sea, desde el concepto de la frontera y cómo esta tiene puntos de conexión y desconexión, y con el lado de Nicole lo veremos más que nada de la identidad fronteriza, que cómo es que por el lado de México se considera que aquí a los países de frontera o norteños nos consideran como personas que no tenemos identidad, principalmente por la interacción estadounidense y porque no compartimos ciertas características, que aquí pues estos son los dos principales temas a debatir. No sé si quisieras comenzar, Jonathan. Sí, bueno, pues justamente como comenta Nicole Bach, eh, el tema de la identidad es algo como muy eh, como complejo justamente y sobre todo más en la frontera, porque claro, al final con identidad uno entiende como pues el lugar en donde se encuentra, el lugar en el cual pues lo que va aprendiendo, lo que va escuchando, la forma de hablar, la forma de comportarse, pero claro, existe identidad en la frontera, ese es el punto, porque en la frontera uno no solo actúa como, no solo habla como mexicano, no solo tiene una cultura mexicana, sino que también tiene una estadounidense. O sea, que aquí, por ejemplo, es muy marcado el hecho de cómo pues, celebramos Halloween. O sea, obviamente no al nivel de Estados Unidos, pero sí se remarca un punto de esa identidad estadounidense aquí en la frontera. Entonces, justamente, un debate que comenta Nicole, porque en la lectura se comenta si la frontera, si la cultura norteamericana transforma al individuo y eso hace que deje de tener una identidad mexicana, o al contrario, al tener constantemente bombardeo de una identidad norteamericana, se resiste el propio mexicano y eso hace que su identidad sea más fuerte. Entonces, esto es desde una visión que, como nos podría ver una persona que es del sur de México o del centro, que es como de nada, el norte de la frontera, esos son gringos. O sea, no, existe ese como, ¿cómo decirlo? Debate, quizás como idea, ¿no? De que el mexicano del norte es americano. Y cuando en realidad, pues, creo que aquí yo sí estoy de acuerdo en el segundo, en, en el otro punto, que es, creo que el hecho de encontrarnos en una frontera es donde existe una, es que no podría llamarle resistencia, porque al final sí que influye el hecho de que estemos en frontera y sí, incluso a veces utilizamos palabras en inglés, o sea, sí se modifica nuestro lenguaje, pero yo creo que sería... es que es complejo aquí, porque es como generar un doble pensar, porque sí, por un lado, sí que la frontera con Estados Unidos transforma nuestra identidad, pero por otro lado, la identidad mexicana que tenemos se refuerza. Entonces, Es creo que como serían los puntos que tendría Sí, a comentar. es que Nicole intenta explicar que o sea, supuestamente la razón que hacen con aquí con México y con la frontera es que nosotros, el norte al menos eso se dice, ¿no? Buscamos estar reafirmando que somos mexicanos. Aquí lo ponen esta interacción porque, pues sí, al estar en contacto con una frontera y al compartir pues similitudes en prácticas culturales, buscamos ahora que diferenciarnos de que, bueno, sí, compartimos a lo mejor consumo de películas, de arte, estilos de vestir, música, pero aún así pues reconocemos que tenemos, ¿no? Sabes que a pesar de que consumo ahora sí que tu contenido, yo sigo siendo mexicano ahora que por cuestión geográfica, que esto también lo pondremos con Valenzuela, ¿no? Que al final pues mismo nos reconocemos porque también vemos al estadounidense nosotros como el otro, pero hay un momento que esta frontera pues se conecta, ¿no? En el que simplemente ya no, ¿cómo decirlo? Ya no buscamos, ya como es una interacción normal,
ya no nos lleva tanto al pensar, o sea, simplemente nos identificamos, hacemos una culturación de las mismas prácticas. Y también pues en el caso que se dice también de por qué en el norte, no, por qué los mexicanos del centro buscan estar diciéndonos que no tenemos identidad, las razones las explican por esto lo ponen por sucesos históricos, que allá pues tiene más concentrados los temas de tal vez igual de héroes acá de la independencia, de la historia, de cómo se creció allá México. Y aquí pues al no tener, al ser aquí por ejemplo Mexicali una ciudad pues joven en realidad, Reciente, sí, reciente, sí. se ven como que estamos carentes de ese contenido histórico que define el ser mexicano y que tendemos a que estar reafirmando esto, pero también se muestra en ese sentido, también lo pone de esta manera, que más bien la manera por qué dicen que somos menos mexicanos, se dice que es más que porque por decirlo así, los defectos que ellos tienen o las cosas que les hace falta a ellos son las que exponen y nos dicen a nosotros, no, ustedes no son mexicanos, porque existe un tipo de carencia. De hecho, incluso, aunque digamos que nosotros seamos más consumistas del lado estadounidense, a veces hasta el mismo centro es más consumista del contenido estadounidense. Incluso dentro, algo que decía Nicole en un estudio que hizo en Tijuana, en unas encuestas como en los, creo que era por 80, 90, no estoy bien seguro ahorita las décadas exactas, se decía que casi en uno de los consumos en Tijuana o aquí se tendía más a consumir películas mexicanas del cine de oro mexicano, y allá en Estados Unidos, digo ya en Estados Unidos, allá en la Ciudad de México se empezaba a tener más preferencia por series americanas. Esto mismo pues yo le atribuyo a que como ya tenemos ya tenemos un consumo constante, ya es, ya vemos como que bueno, ya vi qué me ofrece Estados Unidos, quiero conocer más de mi país, quiero saber sobre estos contenidos, y además también porque aquí somos ciudad fronteriza, a veces muchos tenemos ya a papás, abuelos que son del centro de Ciudad de México, y pues nos llama la atención algo que no conocemos, yo supongo que así es lo mismo con el centro de México, ya estoy acostumbrado a ver mucho contenido local, quiero conocer el exterior, o sea, el que está fuera de lo que yo siempre he estado viendo toda mi vida. Al menos es otros puntos que argumenta Nicole, como con la identidad, ¿no? Sí, de hecho es interesante justamente porque vemos que la frontera no es simplemente, con lo que hemos estado comentando, no es simplemente un muro o algo físico o simplemente un territorio. Es decir, hay una interacción que traspasa lo físico, es decir, llega a lo social, llega a lo cultural, llega a lo político. Entonces justamente la frontera tiene que verse desde un punto de vista no solo físico, sino de identidad, de cultura y, claro, propiamente de territorio. Y justamente otro punto importante es, por así decirlo, eh, qué tipo de qué, qué tipo de conexión existe entre las dos fronteras. O sea, porque creo que a veces lo vemos como, bueno, Estados Unidos simplemente se adueña del norte. Y no es así, es decir, al final existen políticas, existen tratados donde nos afecta una cosa que haga un lado le afecta al otro. Por ejemplo, en el tema de la ecología, del medio ambiente. Es decir, si Mexicali, por ejemplo, se pone digamos que sucede algún incidente donde contamina, quema basura de manera bastante considerable, eso le va a afectar al otro lado. Y justamente del mismo modo. Es decir, estamos interconectados en el sentido, no solo en el medio ambiente, es decir, también, por ejemplo, si existe un aumento que es lo que pasa en Estados Unidos, que existe un aumento de precio en las viviendas, esa gente se viene hacia México. O si aquí no existen suficientes salarios, de, el mismo empleo, pero que no ofrece el mismo salario, pues gente mexicana se va justamente hacia el otro lado, que es justamente, ¿no?, las remesas. Entonces, vemos justamente que existe una conexión política, económica, ecológica y ideológica, en el que, pues, queramos o no, tenemos que aprender a convivir ambas fronteras. Y otro punto y otro punto importante es justamente que él también lo comenta Nicole, que donde más se puede ver justamente esa frontera de un país desarrollado con otro país en vías de desarrollo es en la propia frontera. Porque, o sea, es curioso porque tú vas en la frontera mexicana y tú ves las calles y están llenas de basura, o hay mucho comercio, o hay mucho movimiento, incluso las casas,
las ves pegadas a la frontera literalmente, pero tú ves al otro lado y es todo lo contrario. O sea, alcanzas a ver calles limpias, todo bien ordenado, todo bien estructurado. Bueno, ahora ya no hay un solo muro, no, ahora son dos. Pero bueno, quién sabe si va a haber tres después. Pero es justamente, es interesante, ¿no? Ese cambio de realidad simplemente con un solo muro. O sea, la verdad es impactante, ciertamente. Pues sí, precisamente creo que esto entra ahora como adentrando un poquito a Valenzuela, pues tiene que ver con esta dimensión disyuntiva, que la explican como una frontera, como la separación de realidades que coexisten, haciendo que la frontera tenga fortificaciones que impiden una interacción, poniendo un orden de lo que considera prohibido y permitido. Esto pues de hecho se puede ver, es casi más o menos lo que estás adentrándote, ¿no? Con Valenzuela, que a pesar de tenemos un muro que nos divide en sí como tal de diferentes realidades, ¿no? O sea, somos que tal vez a la vez, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama eso? Conjuntivas, o sea, también si somos ciudades como por ejemplo Calexico y Mexicali gemelas, compartimos muchas prácticas, pero también estando allá pues tenemos esa cuestión prohibida. Por ejemplo, en este caso tú dices, está limpio las calles de Estados Unidos que las de Mexicali, pero esto ahora se debe porque allá al entrar, nosotros como mexicanos a la hora de entrar hasta Calexico tenemos que adoptar otro nuevo papel. O sea, ya no eres el mexicano que está aquí en Mexicali que puede ser tranquilo. Ahora eres un invitado, eres un extranjero que tiene que adoptar nuevas reglas en que, si es decir, uno tira un papelito y dirías, no pasa nada, pero con tan solo ver que tiras un papelito en Estados Unidos es suficiente para darte una multa. O sea, tienes que adoptar nuevos roles. Sí. Que esto es como la separación de lo prohibido, ¿no? Allá está prohibido que por ejemplo, bueno, prohibido en la cuestión, hablando en prácticas culturales, porque tenemos las mismas leyes en términos de basura, de vehicular y lo que quieras. Sí. Pero allá está más marcado culturalmente que tengas que ser cuidadoso con tirar alguna basura o simplemente estar conduciendo. Si tú te saltas un alto, es más propenso que, aunque no te miren policías, van a saber que tú te pasas ese alto y vas a pagar una multa. Sí, o también las fiestas, o sea, allá tienes hasta las 10 de la noche y ya te pueden multar, y aquí pues hay gente que se amanece a las 7 de la mañana, ¿sabes? Todos borrachos. Entonces, justamente también es un punto interesante. Otra cosa que menciona la autora Nicole, que también me pareció interesante, es justamente que la identidad del mexicano va más allá de un símbolo patrio. O sea, la identidad del mexicano no tiene que ser vista como bueno, el mexicano simplemente es mexicano porque nació en México. Y entonces lo que nos distingue es propiamente nuestra historia y la bandera, y a lo mejor justamente eso es lo que provoca que al ser una ciudad nueva, entre comillas, o bueno, reciente mejor dicho, pues nos vean como algo distinto. Pero justamente aquí es donde es importante recalcar que la identidad del mexicano se manifiesta justamente en sus valores, en las actitudes, en las costumbres que uno realiza. No simplemente o sea, el mexicano no se vuelve mexicano porque nace en México, sino justamente lo que lo envuelve en esa como pues vivencia, en esa convivencia que va ocurriendo en su entorno. Es que, obviamente sí, obviamente existe diferencias, porque no va a ser lo mismo un mexicano del sur con un mexicano del centro con un mexicano del norte, pero al final existen algunas costumbres que, por ejemplo, en la propia habla, que nos unen. Entonces, y además también creo que ya es muy difícil como tener remarcado una nacionalidad así de fuerte, más con la globalización. O sea, al final, por más mexicano que tú seas, portas quizás muebles chinos o camisas americanas, o no sé, gorras rusas. O sea, al final entiendo el punto de sentirnos mexicanos en un sentido, pero por el otro la globalización, o sea, te lo vuelve muy complejo decirte. Ahora mismo vamos a comentar sobre el texto de Valenzuela Arce. El título es Transfronteras y límites liminales. Sí. Entonces, algo que comenta justamente Nicole y Valenzuela Arce, que tienen en común, es cómo el papel de las fronteras construye relaciones socioculturales, y cómo estas propias fronteras clasifican al individuo, generando inclusiones y exclusiones. Y esto justamente lo podemos ver en nuestra propia forma de hablar, ¿no? Cómo repercute, es decir,
Hace rato hablaba yo de los americanos, ¿no? Como, y luego que después corregía norteamericano, pero realmente si nos ponemos a pensar, pues sí, también somos norteamericanos, y entonces es como se nos ha como interiorizado el hecho de que no somos nosotros los americanos, sino que el americano es el estadounidense, son ellos. Y en realidad eso no es verdad, o sea, porque el continente es América, es decir, todos somos americanos. E incluso existe esta división, ¿no? de el americano y el latinoamericano. Pero, pero justamente, o sea, ¿cómo se divide cuando en realidad no debería ser así? O sea, debería ser, todos somos americanos y ya. Pero incluso, o sea, si tú le dices a una persona, oye, ¿qué opinas de los americanos? Piensan en Estados Unidos, no piensan en nosotros mismos. O sea, ya sea hasta la Patagonia o aquí mismo, es decir, entonces existe como, no sé hasta qué punto ha influido la frontera en el hecho de hacer que las personas digan el hecho de que América es Estados Unidos, o incluso la propia Baja California, es decir, no es Baja California, es California, y ya. Pero a partir de la creación de la frontera, ahora es California y es Baja California. Y luego también, ¿qué clase de sentido le das, ¿no? ¿Por qué Baja California? Lo bajo, lo de abajo, y yo como americano estadounidense, yo tengo el California, lo de arriba. Entonces ahí también existe como, justamente lo que comenta Valenzuela Arce, ¿no? Este papel de la frontera que construye una identidad y que se encarga de excluir lo que desea, en este caso Estados Unidos, y de incluir lo que quiere. No sé qué puedes aportar aquí, Diego. Nadie que te gustaría aportar. Pues sí, al final, hablando de la California y la Baja California, pues al final son, pues, temas de colonización y clasificación, ¿no? O sea, como tal, se ha hecho apropiación de estos territorios, ¿no? Ellos viéndose como los primeros, viéndolo como, como los primeros pobladores, ¿no? Del continente, pero si nos vamos incluso más atrás, al menos desde la historia oficial, pues mayormente gran parte de las conquistas pues fueron españoles, e incluso dentro de su mismo país, en Estados Unidos, muchas partes del este y centro de Estados Unidos eran igual por los mismos españoles como tal. No hay, solo ha sido pues un tema de, ¿cómo decirlo? Solo un tema de clasificación, no hay más que eso, no sé cómo plantearlo. Bueno, continuando con el tema de Valenzuela Arce, otro tema que quisiera agregar, ya casi para finalizar, sería el cómo las fronteras representan espacios donde las culturas chocan y se encuentran. Y esto es algo que pudimos apreciar sobre todo cuando fuimos a Algodones, recientemente hace como 2 semanas, donde al menos a mí me pareció impactante e interesante que cuando llegamos, los negocios, bueno, había muchos dentistas, pero además de eso que estaban en inglés. O sea, estás en la frontera mexicana, pero tú ves los negocios y están en inglés. Y no solo eso, o sea, también íbamos caminando y escuchabas a la gente hablar en inglés. En la frontera mexicana, no estábamos en Estados Unidos. Entonces, justamente lo que comentarse, ¿no? O sea, cómo las culturas se encuentran, chocan, y incluso pues ves como, pues se desarrolla esas culturas en las propias fronteras, pero, o sea, no en Estados Unidos, sino en México. E incluso cuando íbamos caminando, de que nos hablaban en inglés. Íbamos caminando en frontera mexicana y nos hablaban en inglés. Eso, la verdad, fue bastante impactante porque, pues, es justamente como, pues, la frontera incluso traspasa la propia frontera y llega hasta un poquito más del territorio. E incluso sucede lo mismo del lado estadounidense. O sea, tú pasas la frontera y hay gente que habla en español. Entonces, justamente, es curioso este punto. Sí, pues aquí yo creo que entra, ahora que sí, la dimensión pues conectiva, que la pone así en Valenzuela, ¿no? Se refiere a la vinculación de cosas o realidades diferentes. Esta cualidad implica la conformación de enlaces, ataduras, articulaciones o connotaciones. Son vínculos que no derivan de la unión, la vecindad, la adyacencia o la juntura de redes, ni provienen necesariamente de los ámbitos cognitivos. La condición conectiva se refiere a su articulación mediante elementos conectivos que las relacionan. En este caso, pues,
¿cómo se llama? Aquí mencionamos, como mencionas con algodones, ¿no? O sea, sí tenemos estas prácticas que se llevan pues tanto para acá y allá, ¿no? O sea, sí tenemos diferencias entre ciertos comportamientos, forma de decir, o lenguajes, pero a pesar permea, ¿no? Con las diferentes realidades. Por ejemplo, aquí en Mexicali, con lo que mencionas, sí, no, sí tenemos algunos negocios que pues sí tienen para Estados Unidos, que le ponen drugstore, por ejemplo, cuando son las farmacias, pero también, ¿cómo decirlo? Ahora pues en algunos es totalmente diferente, ¿no? Tenemos ahora, pues como se muestra más la presencia de dentistas, de servicios de salud, pero pues vemos esta diferencia, ¿no? Que tanto para algunos y Mexicali sí tenemos puntos que los conectan, pero ahora que sí nos desconectan aquí, si acaso podemos tener cercanía con algunos negocios y con ellos pues no, simplemente nos vamos a... Con ellos es más, ya llegamos a escalar ahora que es hablar en inglés, ¿no? Sí. Pues bueno, yo diría que ya para finalizar, los puntos en común y los puntos significativos que se encuentran entre los dos autores. Yo pondría que los puntos en común son 4. Número 1, ambos hablan de que las fronteras son espacios geográficos y culturales que se entrelazan entre sí. Número 2, la globalización impacta obviamente en las fronteras. Bueno, que ambos hablan de que la globalización impacta en las fronteras. Número 3, existe una motivación histórica por establecer una frontera. Los autores hablan de esa semejanza. Y el número 4, que las fronteras, lo que acabamos de comentar, que son una zona de contacto cultural. Es decir, cómo pues sí, existe ese contacto, el uno con el otro. Y digamos, de diferencias, de las diferencias significativas, pues yo diría primeramente que el enfoque y contexto. Nicole se centra más en el tema sí comenta lo que comenta Valenzuela, pero Nicole se centra más en la identidad. La base es la identidad, básicamente. Mientras que Valenzuela aborda más la frontera como de manera general. Es decir, sí toca Valenzuela el tema de la identidad, pero no lo aborda como el contexto total. Es decir, lo agrega, pero no como el tema principal, mientras que Nicole sí. Y el otro tema es el énfasis en conceptos y dimensiones. Es decir, Valenzuela utiliza muchos conceptos. Utiliza el switch cultural, el hibridismo cultural, aculturación, transculturación, mientras que Nicole pues centra las opiniones, se centra más en opiniones paradójicas de la identidad, como de bueno, estar en frontera realmente es identidad mexicana o no lo es. Entonces yo diría que ahí se encuentran estos puntos importantes. No sé si quieres agregar algo, Diego. Pues ya nomás como tal, ¿no? Pues como tal, yo lo pondría igual así las diferencias, ¿no? Pues ¿cómo se llama? Valenzuela lo ve de una manera más macro, bueno, ambos lo ven de una manera macro, ¿no? Pero más que nada conceptualmente, teórica macro, y pues con Nicole nos enfocamos algo más micro en el sentido de que solo nos enfocamos en la identidad, ¿no? Con Nicole, un paradigma cultural. Con un paradigma más que nada cultural. Con Nicole pues sí buscamos cómo la frontera pareciera que a nosotros nos quita la identidad de mexicanos, construye, pero es más que nada por un hibridismo y más ahora en tiempos de globalización, que ahora pues ya esta frontera ya no se traslada aquí solo aquí en la ciudad fronteriza, sino esto ya lo trasladamos incluso para el centro de México, ¿no? Ya allá también tienen ciertas culturas, ¿cómo se llama? Ciertas prácticas estadounidenses que las llevan hasta allá. Y en el caso, pues, ¿cómo se llama? Con Valenzuela, pues nos lo hace ver así, ¿no? Con los temas de aculturación y hibridismo, buscamos, llegan a un punto en que ya rompemos como con la cultura de ser mexicano allá la estadounidense, o nosotros nos apropiamos de esas prácticas y las hacemos mexicanas, como un ejemplo que había metido ya antes, ¿no? El tema que hasta con Vasconcelos, ¿no? Con el tema, por ejemplo, de los tacos, de la comida, yo voy a usar en este caso como el tema del hot dog, ¿no? O sea, no... Al final ya hay un punto que al menos, por ejemplo, en mi vida eso ya lo tomo como hasta un platillo propio, ¿no? De aquí, pero pues la diferencia es que nosotros le agregamos diferentes salsas, tomate, o sea, más cebolla, muchas cosas, hasta un poco cambiamos, ¿no? Pero al final ya forma parte de la cultura del mexicano fronterizo, y eso no nos hace eso no nos hace menos mexicanos, que creo que es lo que también pone Nicole en esto, ¿no? Que al final pues lo pone sí por prácticas históricas, o que debemos de tener cierto conocimiento de México para ser mexicanos, pero partimos de que simplemente con ya nacer, poniendo estrictamente, con nacer ya en un territorio mexicano,
aguas mexicanas o suelo es suficiente para decir esa persona es mexicana. Fuera de las prácticas ya eres mexicano desde que estás aquí, desde que naces aquí. Sí, pero ante tanto cambio cultural, identidad, pues yo creo que si lo planteamos de manera muy reflexiva y filosófica, yo creo que la pregunta final sería realmente quiénes somos, ¿no? O sea, porque al final una persona que nace en México, en el centro o el sur, pues no tiene esos problemas, ¿no? Porque es como de la mayoría, pues está como muy conectada con la historia, justamente con su identidad, con su entorno, pero al final, comprendiendo esta perspectiva, ¿no? De nosotros como norte, como frontera, sí es muy como difícil el hecho, y eso no lo podemos apartar, el hecho de que al final la frontera también es vista como un lugar ¿cómo decirlo?, de tránsito. O sea, la frontera no es vista como un lugar para quedarse, porque es como, yo estoy aquí en la frontera porque quiero cruzar a Estados Unidos, o yo estoy aquí porque me quiero venir a México, pero no a la frontera de México, me quiero ir al centro de México o al centro de Estados Unidos. Entonces también creo que ese es un punto importante, sobre todo para la gente que vive en frontera. Realmente, ¿quiénes somos? ¿Somos americanos? ¿Somos estadounidenses? Otra vez con eso. ¿Somos estadounidenses? ¿Somos mexicanos? ¿Qué somos? ¿No? Yo creo que esa sería la pregunta final. Sí,